Hola, ¿cómo están? En este video haremos un demo para explicar los métodos toString e equals. ¿Ya? Tengo código ya escrito, estoy usando mi clase persona, la que nuevamente por simplicidad no le he proveído ni métodos getSet. Tiene un par de variables de instancia, tiene un constructor que recibe dos parámetros. Y en la clase principal, ¿ya? Yo creo tres objetos persona, además de un string. Muestro por pantalla las personas, mis objetos personas, y luego realizo una serie de verificaciones eh, para comprobar y verificar los efectos del método equals. ¿Ya? Primeramente voy a compilar y ejecutar. Y tenemos lo siguiente. Las tres primeras líneas obviamente se corresponden con las líneas 9, 10 y 11, en las cuales se muestra, ¿ya?, la representación de nuestros objetos en cadena de caracteres. Y esta forma de ser impreso por pantalla se corresponde con la versión que nos da la clase Object. Como hemos dicho anteriormente, todas las clases en Java heredan desde la clase Object. Y dentro de lo que se hereda desde la clase Object se cuentan dentro de varios métodos los métodos toString y los métodos equals. Particularmente esta es la implementación que provee el método la clase Object respecto del método toString. Obviamente no es algo muy cercano al usuario ni muy humano, así que nosotros proveeremos una implementación más adecuada para nuestra clase. Yo tengo el método listo, lo voy a pegar, acá está. Lo único que hago es construir una cadena de caracteres en la cual se despliega la información de la variable de instancia de mi clase, en este caso persona. Y vamos a ver ahora la salida. Ahí está. Nótese ahora que desde el momento en que se requiera convertir nuestros objetos de la clase persona a una representación en cadena de caracteres, se invocará la versión del método toString que nosotros hemos proveído en la línea 44. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra primera aproximación a lo que es la sobreescritura de métodos, ¿ya?, que abordaremos en videos posteriores. Acto seguido se imprime el resultado de las tres verificaciones if a partir de la línea 15 hacia abajo, y en todas las verificaciones se obtiene como resultado que las referencias o los objetos referenciados son distintos respecto del objeto sobre el cual se invoca el método, respecto del cual se otorga como argumento. Y esto es porque la implementación proveída por la clase Object solamente realiza comparación de referencias. Y en este punto no hay mucho que agregar. Sabemos que la línea 4, 5 y 6 ya crean referencias y crean objetos, y todos ellos son distintos entre ellos. ¿Ya? Son tres referencias distintas, a tres objetos distintos. Entonces, lo que me interesa a mí en este punto es que proveamos o escribamos una versión más adecuada o más particular del método equals para nuestra clase persona. Nosotros debemos entonces preguntarnos como programadores cuál es la lógica de negocio que deberá cumplir o satisfacer el método equals para determinar si dos objetos de la clase persona son significativamente equivalentes respecto de la información que contiene su variable de instancia. Entonces, la decisión que yo he tomado en este caso es que dos personas van a ser significativamente equivalentes si sus roots son iguales. Entonces voy a proveer
el método equals. Yo lo tengo escrito, lo voy a poner acá. Ahí está. La implementación que está aquí tiene la siguiente explicación. Lo importante como primer paso, y lo que está expresado en la línea 49 en la verificación if, es comprobar que el argumento O es una referencia a un objeto, o mejor dicho, el objeto referenciado por la variable O es un objeto de la clase persona en tiempo ejecución, ¿ya? Y de eso se encarga el operador instance of. Verifica en tiempo ejecución que la referencia O apunta a un objeto de la clase persona, ¿ya? Y devolverá verdadero en caso de ser cierto y falso en lo contrario, ¿ya? También una particularidad del operador instance of es que si la referencia O es null, retorna falso. Así que, habiendo alcanzado la línea 50, nosotros estamos seguros que estamos trabajando con un objeto de la clase persona, ¿ya? Que la referencia O apunta a un objeto de la clase persona. Por ende, yo realizo un proceso que se conoce como casting de referencias, que abordaremos en videos posteriores, ¿ya? La verificación de la línea 52 tiene como principal propósito verificar que el objeto que actualmente se está ejecutando versus el que se otorga como argumento sean iguales en cuanto a referencias, ¿ya? Si ambas referencias son iguales, no hay mucho que comparar. Sé que estoy trabajando con el mismo objeto, ¿ya? El mismo objeto sobre el cual se invocó el método equals y el mismo objeto que se está invocando, que se está otorgando como argumento, ¿ya? Así que si esta validación es verdadera, yo estoy seguro que son el mismo objeto, así que no hay comparación que realizar. Y recién en la línea 55 yo estoy escribiendo código, ¿ya? Respecto de la lógica de negocio particular de mi clase. Y esta verificación está comprobando que ambos roots sean iguales, ya que fue la lógica que yo dije anteriormente que voy a implementar, que dos personas sí me van a ser significativamente equivalentes si sus roots eran iguales, ¿ya? Y a nivel de implementación, verificar que los roots sean iguales es comparar sus roots usando el método equals, que ya está sobrescrito en la clase string. Por ende, en este caso, el método equals invocado sobre un string verificará si los strings respectivos contienen la misma secuencia de caracteres. Por ende, vamos a recompilar y ejecutar. Ahí está. Nótese que la única verificación que arroja y que nos indica que las referencias apuntan a objetos significativamente equivalentes es la tercera, ¿ya? Donde están involucradas las referencias P2 y P3. Y es evidente ya que contienen la misma información en su variable de instancia. Y específicamente lo que nos interesa es el root. Habiendo escrito esta forma del método equals, nosotros nos aseguramos que se comporta adecuadamente en casos en los cuales el argumento, ¿ya?, no sea adecuado en lo que respecta a compatibilidad de la clase. Me explico. Tengo aquí una serie de verificaciones adicionales. Las estoy incorporando. Ahí está. Son las que estoy seleccionando. La primera verificación adicional, nótese que en la condición booleana del if, el objeto invocador, o sea, el objeto sobre el cual se invoca el método equals, es el mismo, ya que se otorga como argumento. Por ende, como yo sé que estoy trabajando con el mismo objeto, ya sea en la parte que se invoca como en el argumento, no hay mucha verificación que hacer, así que aquí toma lugar la verificación if de la línea 70 y retorna verdadero, ¿ya?
Luego, en la línea 39 yo otorgo como argumento la palabra reservada null. Y si nosotros atendemos la información que nos entrega la especificación oficial del lenguaje, en lo que respecta a la sobreescritura del método equals, veremos que para sobreescribir adecuadamente un método equals debemos cumplir una serie de reglas. Y dentro de esas reglas se explicita que si mi argumento es null, el método equals siempre debe retornar falso. La tercera verificación adicional, yo comparo mi objeto persona versus un objeto de la clase string, que fue el que declaré en la línea 7. Obviamente esta verificación debe ser falsa a todas luces, ya que estoy comparando objetos de distintas clases, ¿ya? Son comparaciones incompatibles. Así que en este caso el operador instance of hace su trabajo y retorna falso. ¿Ya? Se ejecuta la línea 76. Entonces, habiendo puesto esto, yo voy a recompilar, ejecutar. Ahí está. Nótese que, como marco acá, se arroja la información adecuada o correcta en este caso cuando yo invoco el método equal sobre un objeto y le paso el mismo objeto como argumento. Y las dos restantes no hay mucho que explicar. El método equals retorna falso cuando su argumento es null o cuando no se corresponde con la misma clase respecto al objeto sobre el cual se está invocando el método. Sobreescribir el método equals es altamente recomendado, ya que nos va a permitir usar nuestra clase en conjunción con el resto de la API que ofrece el lenguaje. En este caso me refiero particularmente a las colecciones, ¿ya? También existen otras series de interfaces que nosotros deberíamos implementar para que nuestra clase sea más compatible con la plataforma, ¿ya? Por ejemplo, para definir cómo se comparan dos personas en lo que respecta a ordenamiento, ¿ya? Sería necesario implementar una interfaz que nos ofrece la API para que nuestra clase se pueda usar en conjunción con colecciones que nos ofrece la API en las cuales el tema del ordenamiento es importante, ¿ya? Pero dicha implementación queda fuera del examen. Sí debe atenderse adecuadamente el método equals, ¿ya? Bueno, eso sería por ahora. Espero les haya servido y nos vemos en otra ocasión.